¿Qué harías si todo un pueblo te diera la espalda y la única persona que creyera en ti fuera una viuda que vivía sola? ¡Lárgate! Aquí nadie te quiere. Las palabras resonaron en plena calle mientras Bruno bajaba la cabeza y apretaba la mano de una pequeña niña. Durante años, los rumores habían convertido su vida en una condena. Nadie quería escucharlo. Nadie quería darle una oportunidad. Pero justo cuando parecía haber perdido toda esperanza, una anciana viuda hizo algo que nadie más se atrevió a hacer. Le entregó una vieja llave y le dijo que todavía había un lugar para él. Lo que ninguno imaginaba era que aquella llave no solo abriría una casa, también abriría secretos enterrados durante décadas, una verdad capaz de cambiar varias vidas y una familia que llevaba años buscándose sin saberlo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? A comienzos del otoño de 2024, las calles empedradas de Albarracín parecían conservar la misma calma de siempre. Los turistas caminaban despacio entre las fachadas rojizas. Los vecinos se saludaban en la plaza mayor, y el aroma de café recién hecho escapaba de las cafeterías cada mañana. Sin embargo, para Bruno Santamaría, aquel pueblo nunca había vuelto a ser un lugar tranquilo. Hacía años que cargaba con una reputación que no merecía. Después de la muerte de su esposa, Inés, los rumores comenzaron a extenderse más rápido que la verdad. Algunos aseguraban que Bruno había tomado decisiones que arruinaron a su familia. Otros repetían historias que jamás comprobaron. Con el tiempo, las sospechas terminaron pesando más que los hechos. Aquella mañana, Bruno permanecía de pie, en una reunión vecinal convocada para discutir varios asuntos relacionados con el desarrollo de la zona. Vestía ropa sencilla y desgastada por el trabajo. A su lado estaba Alba Cifuentes, una niña de 8 años que observaba el lugar con curiosidad y cierta inquietud. Baltasar Ortega tomó la palabra frente a los asistentes. Era un hombre respetado por muchos vecinos. Había financiado actividades locales y colaborado en varios proyectos del pueblo. Precisamente por eso, sus opiniones tenían peso. Algunas personas nunca dejan atrás sus problemas, dijo con una sonrisa apenas disimulada. Y esos problemas terminan afectando a quienes tienen alrededor. Aunque no mencionó el nombre de Bruno, todos comprendieron a quién se refería. Los murmullos comenzaron a recorrer la plaza. Siempre ocurre algo cuando aparece. Hay personas que nunca cambian. Bruno apretó la correa de la mochila que llevaba en la mano. Los nudillos se le tensaron, pero no respondió. Había escuchado comentarios parecidos demasiadas veces. Alba levantó la vista hacia él. No les hagas caso. Bruno intentó sonreír. Estoy bien. La niña frunció ligeramente el ceño, aunque decidió no insistir. Desde la terraza de una cafetería cercana, Paloma Valdés observaba la escena mientras sostenía una taza de café con leche entre las manos. A sus 68 años había aprendido a distinguir entre la arrogancia y el cansancio. Lo que veía en Bruno no era desafío, era agotamiento. Cuando la reunión terminó, la mayoría de los vecinos se marchó sin despedirse de él. Bruno tomó la mochila de Alba y comenzó a alejarse. Señor Santamaría, la voz de Paloma lo hizo detenerse. Bruno se volvió sorprendido. ¿Sí? He escuchado que está buscando un lugar donde quedarse. Bruno dudó antes de responder. Solo algo temporal. Tengo una casa pequeña detrás de mi olivar. Lleva años vacía. No es gran cosa, pero tiene techo y calefacción. Bruno permaneció callado unos segundos. No puedo aceptar algo así. No estoy regalando nada, respondió ella. La casa necesita reparaciones. Usted necesita un lugar donde vivir. Ambos podemos ayudarnos. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba sin recelo. Aquella misma tarde recorrieron juntos el camino que llevaba a la finca de Paloma. El aire fresco descendía desde las colinas y el olor de los olivares acompañaba cada paso.
La pequeña vivienda situada detrás de la casa principal era modesta, pero acogedora. Alba entró la primera y recorrió cada rincón con entusiasmo. «Tiene una ventana enorme». Paloma sonrió. Desde ahí se ven las montañas cuando amanece. Mientras la niña seguía explorando, Bruno observó el terreno. «Gracias», dijo finalmente. Paloma tardó unos segundos en responder. Todos necesitamos ayuda alguna vez. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los tejados de Albarracín, Alba salió nuevamente al patio. Se acercó despacio a Paloma y levantó la vista. «¿Usted vive aquí sola?». La pregunta tomó a la mujer por sorpresa. «Sí». «Debe ser aburrido comer sola todos los días». Paloma soltó una pequeña risa que no esperaba. «A veces un poco». Alba asintió satisfecha, como si acabara de confirmar algo importante. Más tarde, cuando las sombras cubrían la finca y el aire se volvía más frío, Paloma tomó una vieja llave y abrió una puerta de madera que llevaba años cerrada. La casa parecía despertar lentamente de un largo sueño. Ninguno de los tres imaginaba que aquel lugar guardaba recuerdos capaces de unir sus vidas de una forma que todavía no podían comprender. La primera semana en la finca de Paloma transcurrió de una manera que ninguno de los tres esperaba. Durante años, aquella propiedad había permanecido casi inmóvil, como si el tiempo avanzara más despacio entre los olivos y las viejas paredes de piedra. Sin embargo, la llegada de Bruno y Alba comenzó a cambiar pequeñas cosas que devolvían movimiento al lugar. Cada mañana, Bruno se levantaba antes del amanecer, mientras las primeras luces aparecían sobre las colinas de Albarracín. Él ya estaba trabajando. Reparó una cerca caída por las tormentas del invierno anterior. Limpió herramientas abandonadas en un cobertizo y revisó los viejos sistemas de riego que llevaban años sin funcionar. Paloma observaba aquellos esfuerzos desde la distancia. No estaba acostumbrada a que alguien se ocupara de tareas que llevaba años resolviendo sola. «No hace falta que arregle todo eso tan deprisa», le dijo una mañana. Bruno levantó la vista. «Si me quedo quieto demasiado tiempo, termino pensando demasiado». La anciana comprendió más de lo que él pretendía decir. Mientras tanto, Alba se convirtió en una presencia constante dentro de la casa principal. Cada rincón despertaba su curiosidad. Preguntaba por los cuadros, por las fotografías antiguas y por objetos que Paloma había conservado durante décadas. La niña acompañaba a la anciana al mercado semanal del pueblo. Caminaban juntas por las calles estrechas mientras los comerciantes saludaban desde sus puestos. «Buenos días, doña Paloma». «Buenos días, Carmen. ¿Es su nieta?». Aquella pregunta se repitió varias veces durante la mañana. Paloma respondía siempre de la misma forma. No exactamente, pero cada vez sonreía un poco más. Alba parecía divertirse con aquellas confusiones. De regreso a la finca, hablaba sobre la escuela, los libros que le gustaban y los lugares que soñaba conocer algún día. Su voz llenaba espacios que antes permanecían vacíos durante horas. Por las noches cenaban juntos, nada extraordinario. Una tortilla española, pan recién horneado y sopa caliente cuando refrescaba el aire. Sin embargo, aquellas comidas sencillas empezaron a convertirse en el momento favorito del día para los tres. Una noche, mientras recogían la mesa, Alba observó una fotografía colocada sobre una estantería. Era la imagen de un hombre sonriente. «¿Quién es?». Paloma siguió la dirección de su mirada. Permaneció unos segundos observando la fotografía. «Mi esposo. Se llamaba Esteban». Alba se acercó un poco más. «¿Era simpático?». La pregunta hizo que Paloma sonriera. «Mucho». Después de una breve pausa añadió. «Y muy terco». La niña soltó una pequeña risa. «Entonces se parece un poco a Bruno». Aquello provocó una carcajada sincera en Paloma. Más tarde, la conversación derivó hacia algunas historias antiguas del pueblo. Paloma recordó que Esteban había participado durante años en actividades benéficas y proyectos vecinales.
Siempre terminaba trayendo cajas, carpetas o fotografías de alguna asociación, comentó mientras observaba la imagen. Guardaba muchas cosas porque decía que algún día podrían ser importantes. Alba escuchó con atención. Aquella noche, cuando la conversación terminó, Paloma volvió a colocar la fotografía de Esteban sobre la repisa del salón. Hacía años que permanecía guardada adentro de un cajón. Era un gesto sencillo, pero significaba que ciertos recuerdos comenzaban a ocupar nuevamente su lugar. 2 días después, mientras buscaba una manta para las noches más frías, Alba entró en un viejo almacén situado detrás de la vivienda principal. El lugar estaba lleno de cajas cubiertas de polvo, herramientas antiguas y muebles olvidados. La niña avanzó con curiosidad. Le gustaba descubrir cosas, especialmente aquellas que parecían esconder historias. Entonces encontró una caja de madera detrás de un armario. Parecía llevar años allí. En una esquina aún podía leerse, casi borrado por el tiempo, el nombre de Esteban escrito con tinta oscura. Con esfuerzo logró abrirla. Dentro había fotografías antiguas, varias cartas amarillentas por el tiempo y un pequeño colgante de plata. Alba tomó uno de los retratos, frunció el ceño. Había algo en aquella imagen que le resultaba familiar. No sabía exactamente qué. Observó el rostro unos segundos más. Después tomó la fotografía entre sus manos y salió corriendo hacia la casa, sin saberlo. Acababa de encontrar la primera pieza de una historia que llevaba muchos años esperando ser descubierta. Durante el resto de aquella tarde, Alba no dejó de pensar en la fotografía encontrada dentro de la caja de madera. Había algo en aquel rostro femenino que le resultaba extrañamente familiar. Esperó hasta que Bruno terminara de trabajar junto al cobertizo y le mostró la imagen. «Bruno, mira esto». Él tomó la fotografía sin demasiada atención, pero apenas vio el retrato. Se quedó inmóvil. Los dedos se le tensaron alrededor del papel. «¿La conoces?», preguntó Alba. Bruno tardó unos segundos en responder. Era imposible equivocarse. Aquella mujer era Inés. La misma sonrisa serena, la misma mirada tranquila, incluso la pequeña cicatriz junto a la ceja izquierda. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó finalmente. «En una caja vieja del almacén. Tenía el nombre de Esteban». Bruno volvió a observar la fotografía. Después de la muerte de Inés había evitado casi todo aquello que pudiera abrir viejas heridas. Sin embargo, aquella imagen era distinta. Nunca la había visto. Eso era precisamente lo que lo inquietaba. Esa noche, apenas habló durante la cena. Paloma lo notó enseguida, cuando Bruno colocó la fotografía sobre la mesa. La anciana la observó con atención. «¿Es Inés?». «Sí». La lluvia golpeaba suavemente las ventanas cuando Alba volvió a mirar el retrato. «Se parece un poco a mi mamá». Bruno levantó la vista. Aquella idea también había comenzado a rondar su cabeza. No era solo el parecido físico. Había pequeños detalles difíciles de explicar. Una sensación persistente de que aquella historia todavía no estaba completa. Paloma observó la fotografía unos segundos más. Esteban colaboró durante años con varias asociaciones de la comarca. A veces guardaba documentos o recuerdos de personas a las que ayudaba. Nunca revisé esas cajas. Aquella explicación no resolvía el misterio, pero hacía que la presencia de la fotografía resultara menos extraña. Más tarde, cuando Alba se fue a dormir, Bruno regresó al almacén. Revisó nuevamente la caja. Fotografías, cartas, recuerdos olvidados. Al observar una de las imágenes, descubrió una inscripción escrita a mano en la parte trasera. Los nombres estaban algo borrosos, pero aún podían leerse. Entre ellos aparecía el nombre de Inés. Y junto a él, varios apellidos que despertaron recuerdos lejanos. Aquello ya no parecía una simple coincidencia. Durante los días siguientes, Bruno intentó concentrarse en el trabajo de la finca, pero su mente regresaba constantemente a la fotografía.
Recordó entonces una conversación que había tenido con Inés años atrás. Ella le había hablado de algunos familiares con los que había perdido el contacto y que esperaba reencontrar algún día. En aquel momento no le dio importancia. Ahora deseaba recordar cada detalle. Mientras tanto, Alba siguió observando las fotografías encontradas en la caja. A veces comparaba rostros o preguntaba quién podía ser cada persona, pero la mayoría de las respuestas seguían faltando. Paloma observaba aquellos intentos con curiosidad. La niña estaba convencida de que las imágenes contaban una historia. Y quizá tenía razón. Una noche, después de cenar, Alba se sentó junto a Bruno en el porche. Las luces de Albarracín brillaban a lo lejos. ¿Crees que mi mamá conocía a Inés? Bruno la miró sorprendido. No lo sé. Porque se parecen un poco. La niña apoyó la cabeza sobre su hombro. A lo mejor se conocían de antes. Bruno no respondió. Pero por primera vez comenzó a pensar seriamente que Alba quizá estaba relacionada con aquella parte del pasado que Inés nunca logró recuperar. Aquella misma noche regresó a la caja de madera. Entre varios sobres amarillentos encontró una carta cuidadosamente doblada. Parecía más antigua que las demás. La abrió despacio, y apenas leyó las primeras líneas. Sintió que el corazón le daba un vuelco. Aquellas palabras demostraban que alguien había intentado reconstruir una historia familiar que quedó interrumpida muchos años atrás. Bruno permaneció despierto gran parte de aquella noche. La carta encontrada dentro de la caja descansaba sobre la mesa mientras releía una y otra vez las mismas líneas. Las palabras habían sido escritas muchos años atrás. El papel estaba amarillento, pero el mensaje seguía siendo claro. Inés había intentado localizar a unos familiares con los que perdió contacto mucho antes de conocer a Bruno. En la carta aparecían nombres, direcciones antiguas y referencias a una rama de la familia desaparecida tras varios conflictos. Lo que más inquietaba a Bruno era un apellido. Cifuentes. El mismo apellido de Alba. Al amanecer seguía sentado junto a la mesa. Cuando Paloma salió al patio, lo encontró observando las montañas. «¿No has dormido nada?» «Solo estaba pensando». Paloma se sentó frente a él. «Tiene que ver con la carta, ¿verdad?» Bruno asintió y le mostró el documento. La anciana leyó cada línea con atención. Hace muchos años. Esteban colaboró con una asociación benéfica que ayudaba a localizar familiares desaparecidos. Algunas personas enviaban cartas y fotografías para facilitar las búsquedas. Bruno la observó en silencio. ¿Crees que Inés hizo eso? Es posible. Si buscaba a esa familia Cifuentes, pudo haber enviado información. Esteban solía conservar esos expedientes cuando las búsquedas quedaban incompletas. Bruno siguió teniendo dudas, pero por primera vez las piezas comenzaban a encajar. ¿Crees que Alba podría estar relacionada con la familia de Inés? No lo sé, pero ya no parece una simple coincidencia. Mientras tanto, Alba seguía observando las fotografías encontradas en la caja. Una tarde encontró una imagen aún más antigua. Corrió hacia la casa principal. «Paloma, mira esto». La anciana dejó a un lado el tejido que estaba terminando. En la fotografía aparecían varias personas durante una actividad benéfica celebrada años atrás. Paloma reconoció de inmediato uno de los rostros. «Ese hombre es Esteban». Alba abrió los ojos sorprendida. También aparecía una mujer joven que se parecía muchísimo a Inés. Aquella imagen revelaba algo inesperado. Las dos familias se habían cruzado mucho antes de que Bruno, Paloma y Alba se conocieran. Esa misma semana, otra preocupación comenzó a crecer. Baltasar Ortega apareció varias veces por la zona acompañado por personas desconocidas. Observaban terrenos, tomaban notas y hacían fotografías. Los vecinos empezaron a comentar que una empresa estaba interesada en desarrollar nuevos proyectos turísticos cerca de Albarracín. Uno de los terrenos clave era precisamente la finca de Paloma. Sin ella, varias parcelas del proyecto quedarían desconectadas.
Algunos vecinos recordaban además que, años atrás, Baltasar ya había intentado adquirir aquellas tierras. Esteban fue una de las pocas personas que se opuso públicamente. Desde entonces, la relación entre ambos nunca había sido buena. Pocos días después, Tomás Echevarría, antiguo amigo de Esteban y asesor jurídico que colaboraba con asociaciones locales, comentó a Paloma que algunos movimientos de Baltasar le parecían extraños. Desde entonces comenzó a revisar documentación relacionada con varias propiedades de la zona. Una tarde, Baltasar se presentó directamente en la finca. «Vengo a hacerte una oferta razonable. No estoy interesada. Ni siquiera la has escuchado». Mi respuesta sigue siendo la misma. Baltasar mantuvo la sonrisa. «Quizá deberías pensarlo mejor. Algunas propiedades de esta zona van a cambiar mucho en los próximos meses». Aquellas palabras sonaron más a advertencia que a consejo. Cuando se marchó, Bruno observó toda la conversación desde cierta distancia. Aquella visita lo dejó inquieto. Una noche caminó hasta la casa principal. Paloma estaba terminando de ordenar la cocina. «Creo que debería marcharme». La anciana levantó la mirada. «¿Qué has dicho?» «No quiero que tengas problemas por mi culpa». Paloma permaneció callada unos segundos. Después se acercó lentamente. «Cuando llegaste aquí pensé que solo estaba ayudando a un hombre y a una niña». Sus ojos se humedecieron. «Ahora sé que estaba recuperando algo que creía perdido». Bruno bajó la mirada. «No quiero que Baltasar te utilice para llegar a mí. Y yo no voy a dejar que el miedo decida por nosotros». Aquellas palabras bastaron. Por primera vez comprendió que ya no era el único que necesitaba aquel lugar. Esa noche decidió quedarse. Sin embargo, mientras los tres intentaban construir una familia, otras personas seguían moviéndose en las sombras. A la mañana siguiente, Baltasar recibió varios documentos relacionados con propiedades de la zona. Al revisar uno de ellos, sonrió satisfecho. La finca de Paloma se había convertido en una pieza fundamental para sus planes, y no pensaba renunciar a ella fácilmente. Diciembre. Llegó a Albarracín envuelto en luces cálidas y ambiente festivo. Los balcones aparecían decorados. Los escaparates brillaban con adornos navideños y en la plaza mayor volvió a instalarse el tradicional mercado de cada año. Para Alba, todo parecía mágico. Nunca había vivido una Navidad como aquella. Durante días ayudó a Paloma a decorar la casa principal. Colocaron luces alrededor de las ventanas y prepararon adornos hechos a mano, mientras Bruno observaba la escena con una tranquilidad que hacía años no sentía. Por primera vez, las fiestas no le recordaban solamente lo que había perdido. También le recordaban lo que estaba recuperando. La tarde anterior a Nochebuena, Alba volvió a revisar las fotografías encontradas en el almacén. Y finalmente encontró algo. Una imagen tomada años atrás durante una actividad benéfica de la región. Corrió hacia la cocina. «Paloma, Bruno, creo que encontré algo importante». Los dos acudieron enseguida. Alba colocó la fotografía sobre la mesa. Paloma reconoció de inmediato a Esteban. Bruno observó entonces otro rostro. Tardó unos segundos en reaccionar. Aquel rostro le resultaba imposible de olvidar. Era Inés. Ambos aparecían en la misma actividad, rodeados de otras personas. «Están en el mismo sitio», dijo Alba. Aquella imagen no demostraba que se conocieran profundamente, pero sí revelaba algo inesperado. Las dos familias se habían cruzado mucho antes de que Bruno, Paloma y Alba se encontraran. Esa misma noche, mientras las luces navideñas iluminaban Albarracín, los tres caminaron juntos hacia la plaza. La música sonaba suavemente y el aroma de las castañas asadas llenaba el aire. Sin embargo, todavía quedaba una verdad por descubrir. Antes de salir de casa, Alba había encontrado otra carta dentro de la caja. Era más reciente que las anteriores, y mencionaba directamente a la familia Cifuentes. Después de leerla con atención, Bruno comprendió algo que lo dejó sin palabras.
Inés había intentado localizar a una prima con la que perdió contacto muchos años atrás. Aquella rama de la familia llevaba el apellido Cifuentes. En una de las últimas páginas, mencionaba también a la hija de esa prima, una niña que podía quedarse sin apoyo familiar si la situación continuaba empeorando. Inés nunca logró reencontrarse con ellas, pero dejó escrito que esperaba que aquella niña jamás volviera a sentirse abandonada. Bruno volvió a leer aquellas líneas. Por primera vez, la relación entre Alba y aquella historia familiar parecía tener una explicación concreta. Alba era precisamente la hija de la prima que Inés había intentado encontrar. Mientras observaban el árbol de Navidad en el centro de la plaza, Alba tomó la mano de Paloma. Después tomó la de Bruno. La niña los miró. Creo que les habría gustado vernos juntos. Aquellas palabras emocionaron a ambos. Paloma pensó en Esteban. Bruno pensó en Inés. Y por un instante sintieron que algunas heridas comenzaban a cerrarse. Pero mientras el momento unía aún más a los tres, otras personas seguían moviéndose lejos de la plaza. Esa misma noche, Tomás Echevarría llegó a la finca con varios documentos obtenidos durante sus investigaciones. Durante semanas había estado revisando contratos y registros relacionados con Baltasar. Al analizarlos, encontró información preocupante. Durante años, Baltasar Ortega había utilizado acuerdos irregulares para apropiarse de distintas propiedades de la región. Y entre aquellos terrenos aparecía repetidamente el nombre de Paloma Valdés. Tomás también confirmó otro dato importante. Tras la muerte de su madre, y la ausencia de familiares cercanos, capaces de hacerse cargo de ella, la situación legal de Alba seguía siendo especialmente delicada. Cuando comprendió el alcance de lo que estaba descubriendo, supo que la amenaza era mucho más seria de lo que habían imaginado. La Navidad acababa de reunir a una familia, pero también estaba a punto de desencadenar la batalla que decidiría su futuro. Los primeros meses del nuevo año trajeron cambios importantes a la vida de Bruno, Paloma y Alba. Después de las revelaciones de Navidad, Tomás Echevarría continuó investigando los documentos relacionados con Baltasar Ortega y varias propiedades de la región. Poco a poco aparecieron pruebas que confirmaban antiguas sospechas. Las autoridades iniciaron una investigación formal, y algunos acuerdos firmados años atrás comenzaron a ser revisados. Cuando la noticia se extendió por Albarracín, muchos habitantes del pueblo empezaron a replantearse historias que habían dado por ciertas durante demasiado tiempo. Entre ellas, la de Bruno Santamaría. Algunos vecinos volvieron a saludarlo en la plaza. Otros simplemente bajaban la mirada al recordar comentarios que nunca debieron repetir. Bruno no buscaba disculpas. Había pasado demasiado tiempo cargando resentimientos y ya no quería seguir viviendo pendiente de ellos. La investigación también terminó afectando los planes de Baltasar. Varias operaciones quedaron paralizadas y algunos proyectos fueron suspendidos, mientras las autoridades revisaban la documentación. Una mañana de marzo recibió una propuesta inesperada. Un antiguo compañero le ofreció trabajo estable en Zaragoza. El salario era bueno y representaba la oportunidad de empezar una nueva vida lejos de Albarracín. Durante varios días guardó silencio. Podía marcharse, alejarse de los recuerdos más difíciles. Sin embargo, cada vez que veía a Alba correr entre los olivos o escuchaba a Paloma llamarlos para cenar, aquella posibilidad parecía perder fuerza. La finca ya no era solo un lugar donde vivir. Se había convertido en parte de su presente. Una tarde, mientras ayudaba a Alba con unos deberes escolares, la niña levantó la vista. ¿Es verdad que podríamos irnos? Bruno quedó sorprendido. ¿Por qué lo preguntas? Porque últimamente piensas mucho. La niña jugueteó con el lápiz unos segundos. Y porque me gusta estar aquí. Aquellas palabras sencillas bastaron para que Bruno comprendiera lo que realmente estaba en juego. Esa misma noche habló con Paloma. Le contó la oferta y todas sus dudas. Cuando terminó, la anciana sonrió con serenidad. Durante años pensé que mi historia había terminado cuando murió Esteban.
Pero la vida siempre encuentra maneras de sorprendernos. Bruno comprendió entonces cuánto habían cambiado ambos. Paloma ya no pasaba los días aferrada a los recuerdos. Y él tampoco era el hombre que evitaba cualquier vínculo por miedo a sufrir otra pérdida. Semanas después tomó la decisión definitiva. Rechazó la oferta de Zaragoza. Permanecería en Albarracín, no porque no tuviera otro lugar a donde ir, sino porque deseaba quedarse. Poco después comenzaron los trámites para regularizar la situación de Alba. Los informes confirmaron que, tras la muerte de su madre y la ausencia de familiares cercanos capaces de hacerse cargo de ella, necesitaba una tutela estable. Tomás ayudó a reunir la documentación necesaria y respaldó el proceso ante las autoridades competentes. Además, la correspondencia encontrada entre los documentos de Inés ayudó a demostrar el vínculo familiar existente entre Alba y la rama de los Cifuentes, que ella había intentado localizar años atrás. Fue un camino largo, pero finalmente las autoridades consideraron que Bruno podía ofrecer a la niña la estabilidad y el entorno que necesitaba. Cuando firmó los documentos como tutor legal, sintió que una etapa difícil quedaba atrás. La primavera llegó cubriendo de verde las colinas de Aragón y devolviendo movimiento a la finca. Una tarde, los tres compartían la cena bajo el cielo despejado. Pan recién horneado, queso, aceitunas y una tortilla que Alba insistía en ayudar a preparar. Las conversaciones llenaban el patio cuando ocurrió algo inesperado. Alba se levantó de la mesa. Abrazó primero a Paloma. «Abuela». Los ojos de la anciana se humedecieron al instante. Después caminó hasta Bruno. «Abuelo». Nadie dijo nada durante unos segundos. No hacía falta. Más tarde, Bruno entró en la casa y observó una fotografía de Inés sobre una estantería. Ya no sintió aquel peso que lo había acompañado durante tantos años. Junto a ella colocó una fotografía reciente donde aparecían Paloma, Alba y él sonriendo frente a los olivos. 2 fotografías, 2 momentos distintos. Bruno sonrió. Comprendió que recordar a quienes se han ido no significa quedarse atrapado en el pasado. A veces, la mejor manera de honrar su memoria es aceptar la felicidad cuando vuelve a llamar a la puerta. Y por primera vez en muchos años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Al llegar al final de esta historia, quizá lo más valioso no sea el descubrimiento de una conexión familiar olvidada, sino la forma en que 3 personas heridas encontraron una nueva oportunidad para volver a creer en el cariño y la compañía. Bruno, Paloma y Alba aprendieron que incluso después de la pérdida y la soledad, siempre puede aparecer alguien capaz de cambiar nuestro destino. Si esta historia te ha gustado, escribe un número 1 en los comentarios. Y si crees que algo podría mejorar o quieres compartir tu opinión, escribe un número 0. Será un placer leerte. La gran enseñanza de esta historia es que la familia no siempre nace de la sangre, sino de los lazos que construimos con amor, respeto y generosidad. Todos merecemos una oportunidad para empezar de nuevo, porque una sola acción bondadosa puede transformar una vida entera. Personalmente, creo que muchas veces la felicidad llega cuando dejamos de pensar solo en nuestras heridas y comenzamos a abrir espacio para los demás. Al hacerlo, descubrimos que ayudar también puede sanar nuestro propio corazón, como una lámpara encendida en una noche oscura. Un pequeño gesto de bondad puede iluminar el camino de alguien durante muchos años. Y, sin darnos cuenta, esa misma luz también puede guiarnos a nosotros. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiradores. Aunque algunos detalles pertenecen a la ficción, los valores y emociones que transmite reflejan experiencias humanas muy reales. Ahora te invito a dedicar unos segundos a pensar en las personas que han dejado una huella positiva en tu vida. Porque, al final, los recuerdos más valiosos no son las cosas que acumulamos, sino las personas que deciden quedarse a nuestro lado cuando más las necesitamos.